Atención, fans de la Fórmula 1. El telón de la honestidad se ha levantado, y lo que James Bowles, el jefe de equipo de Williams, ha revelado sobre Franco Colapinto no es solo una anécdota, sino la clave secreta para entender por qué algunos talentos se quiebran y otros se forjan en la élite. Prepárense para una confesión explosiva que define la psicología del piloto de F1. Bowles, conocido por su franqueza brutal, ha confirmado lo que todos sospechábamos en la vertiginosa Silly Season. Franco Colapinto sufrió la presión de tener que ser rápido. Esta no es una crítica, es un diagnóstico de alta competición. El argentino, que irrumpió con una fuerza volcánica en el Gran Circo, sorprendiendo a propios y extraños con actuaciones estelares en circuitos de leyenda como Monza y Bakú, de repente se encontró inundado por el ruido de los rumores de Red Bull y el interés de las grandes escuderías. ¿Podrá un joven piloto, con apenas un puñado de carreras, gestionar el peso de su propio futuro? Bowles lo sentencia: cuando deseas algo con tanta intensidad, a veces no logras rendir al mismo nivel que antes. El sobreesfuerzo mental se tradujo en milisegundos perdidos y errores forzados. Esta es la historia no contada de la lucha interna de Colapinto contra su propia ambición. Vamos a desgranar cómo el espejismo de Red Bull casi destruye la carrera del talento sudamericano y cómo su capacidad para reinventarse, un mérito que el mismo Bowles subraya, lo ha llevado a un destino sólido con Alpine. El drama de los contratos es la verdadera prueba de fuego. ¿Se acerca el fin de la era donde el talento puro basta? ¿Es la fortaleza mental el nuevo caballito de batalla de la Fórmula 1? Dale like si crees que la presión lo hizo más fuerte y suscríbete para no perderte este análisis profundo sobre la mente de un rookie en la cima. El temple de un campeón se mide no en vueltas rápidas, sino en cómo se levanta de la lona psicológica. El fenómeno Colapinto fue, desde el inicio, una anomalía estadística. Su ascenso meteórico desde las categorías de soporte hasta el asiento de Williams se produjo en un tiempo récord, impulsado por su velocidad intrínseca y una oportunidad inesperada por la incapacidad de otros pilotos. En Monza, un circuito de máxima velocidad y mínimo downforce, Colapinto demostró una valentía táctica y una gestión de neumáticos propia de un veterano. En Bakú, el circuito callejero más rápido del calendario, su adaptación a las paredes cercanas fue extraordinaria, según las propias palabras de Bowles. Estos chispazos de genialidad encendieron la llama de la especulación. De repente, el joven argentino ya no era solo un piloto de relleno para Williams, era un aspirante legítimo a un asiento a tiempo completo. La prensa argentina, citada en el propio informe, llegó a dar como primicia su confirmación en Red Bull, sustituyendo a Sergio Checo Pérez como compañero de Max Verstappen. Esta noticia prematura, que se desvaneció como agua entre los dedos, tuvo un costo carísimo en la psique del piloto. La línea entre la ambición y la sobreexigencia es fina, y Colapinto, según Bowles, la cruzó temporalmente. El deseo intenso de asegurar ese futuro lo llevó a sobreexigir al Williams, un monoplaza conocido por ser sumamente sensible a la entrada excesiva en curva o a la aceleración agresiva. El coche de Grove, Williams, requiere precisión quirúrgica, no fuerza bruta. La historia de la presión en la F1 está plagada de cadáveres contractuales. El caso de Colapinto recuerda a otros jóvenes que fueron triturados por el ruido y las expectativas desmedidas. El ejemplo más claro es el de Daniil Kvyat en Red Bull. Ascendido prematuramente al equipo principal para sustituir a Vettel, Kvyat logró un par de podios, pero el sueño de ser campeón se convirtió en una pesadilla de errores. La presión de ser el próximo Verstappen lo llevó a sobreconducir el coche, resultando en incidentes notorios, como el de Sochi con Vettel. Red Bull no perdona la debilidad, y Kvyat fue devuelto a Toro Rosso con una brutalidad contractual que es la marca de la casa de Helmut Marko. Pierre Gasly también pasó por el mismo infierno en su primer año con Red Bull, incapaz de igualar el ritmo de Verstappen. La presión mediática y la comparación constante lo hicieron caer en una espiral de bajo rendimiento. Lo que Bowles describe en Colapinto, el deseo intenso que lleva a sobreexigir el monoplaza, es el síntoma universal de un piloto que, por primera vez, se da cuenta de que su asiento no depende solo de su habilidad, sino de su capacidad para gestionar el pánico. El interés de Red Bull en Colapinto fue el detonante de la crisis psicológica. En el universo contractual de la F1, ser vinculado a Red Bull es la máxima señal de validación, pero también una sentencia de muertes y fallas. El asiento de Checo Pérez se ha convertido en el más caliente de la parrilla, un foco de rumores interminable. La narrativa de la prensa y los analistas exigía una respuesta inmediata de Colapinto. Tenía que ser más que rápido, tenía que ser inapelable. La presión sobre sus hombros era, como dijo Bowles, necesito demostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme un lugar. Esta presión autoimpuesta es lo que llevó a Colapinto a exceder los límites del Williams. El FW45, con su concepto aerodinámico limpio pero su sensibilidad a las ráfagas de viento, castiga el pilotaje agresivo.
Cuando un piloto sobreconduce este coche, el balance aerodinámico se rompe, el neumático se sobrecalienta y el error es inevitable. Colapinto, buscando la vuelta mágica que silenciara los rumores y confirmara su valía para Red Bull, cometió el error más común que todos los pilotos cometen, según Bowles, sobreexigir el monoplaza. El pánico a perder la oportunidad es más lento que la calma absoluta. El rol de James Bowles en esta situación es digno de estudio. El jefe de equipo de Williams, con su pasado en Mercedes, donde gestionó la presión de Hamilton y Rosberg, demostró una empatía y una visión estratégica que lo diferencian de otros team principals. En lugar de criticar públicamente a Colapinto por errores de pilotaje, como lo haría un Helmut Marko, Bowles analizó la causa raíz del bajo rendimiento temporal, la presión mental. Al diagnosticar la situación de esta manera, Bowles protegió la moral del piloto y validó su talento. Su declaración es una lección de liderazgo en un deporte donde la salud mental de los pilotos a menudo se ignora en pos de la velocidad. El apodo, Tío, Bowles que se ganó en Argentina se justifica en esta comprensión paternal de la situación. Bowles sabía que el problema no era la falta de habilidad, sino la intensidad del deseo. Su apoyo público en ese momento fue crucial para que Colapinto pudiera reinventarse, encontrando la calma y el foco necesarios para seguir adelante. La reinversión de Colapinto y su recuperación psicológica es la parte más inspiradora de esta historia. El fracaso de la rumorada llegada a Red Bull fue, irónicamente, su mayor bendición. Al desvanecerse el sueño, la presión externa se disipó. Ya no tenía que demostrar nada a Red Bull, solo tenía que demostrar su talento a sí mismo y a los equipos que todavía creían en él. En este momento de introspección, el talento puro del argentino reapareció. Flavio Briatore, el gurú de las negociaciones y la mano derecha de la cúpula de Renault, emergió como su ángel guardián. Briatore, con su historial de gestionar talentos, Schumacher, Alonso, entendió que Colapinto era un diamante en bruto que solo necesitaba estabilidad contractual y un ambiente libre de toxicidad. Su apuesta por Colapinto para Alpine 2026 fue un movimiento maestro. Alpine, a pesar de sus propios problemas internos y su lucha por la consistencia, ofreció a Colapinto un proyecto a largo plazo, lejos de la implacable cultura de descarte de Red Bull. Esta seguridad contractual fue el antídoto contra la presión autoimpuesta. Colapinto, ya liberado del pánico de tener que ser rápido, pudo volver a ser rápido de forma natural. La lucha por los asientos en la F1 es un juego de ajedrez donde la salud mental es la pieza más vulnerable. El caso Colapinto subraya la hipocresía del sistema. Se exige a los jóvenes pilotos que sean máquinas sin emociones, que rindan con la consistencia de un algoritmo, pero se les somete a un ambiente de incertidumbre contractual y rumores salvajes que explotan sus inseguridades. El mercado de pilotos opera con una crueldad inherente. Un par de carreras malas en el momento equivocado pueden destruir años de trabajo y sacrificio. Colapinto tuvo la suerte de tener un mentor empático como Bowles y un salvador estratégico como Briatore. Otros, como el francés Théo Pourchaire, que parecía destinado a Sauber/Audi, vieron cómo las oportunidades se cerraban a pesar de su éxito en la Fórmula 2, simplemente por el flujo del mercado y la ausencia de un padrino contractual en el momento justo. La F1 no siempre premia al más rápido, premia al más resistente mentalmente y al mejor posicionado políticamente. El cambio a Alpine y la preparación para el 2026 es la segunda parte de la historia de Colapinto. Alpine, con su plataforma francesa y su apoyo a la juventud, representa un nuevo comienzo. La estructura de la 525, un coche con un diseño aerodinámico diferente al Williams, a menudo criticado por su mala tracción y su tendencia al oversteer, exigirá un nuevo set de habilidades y un periodo de adaptación distinto. El verdadero desafío para Colapinto ahora es mantener la consistencia en un equipo que está luchando por definirse en la media tabla. La presión ya no es la del espejismo Red Bull, sino la de liderar la reconstrucción de un gigante caído. Junto a Pierre Gasly, si se mantiene, Colapinto deberá demostrar que es el futuro, no solo un fuego artificial. La tranquilidad contractual le permite concentrarse en el desarrollo técnico del monoplaza y en la integración con el equipo técnico. Esta es la reinvención a la que se refiere Bowles, el paso de un piloto impulsado por el pánico a un piloto enfocado en la ingeniería. Analicemos la hipótesis verosímil de lo que ocurrió en ese momento de sobreexigencia. Colapinto, en una vuelta crucial de clasificación o en un stint de carrera clave, quizás intentó compensar la debilidad del Williams con su propio esfuerzo. En un coche que carece de downforce puro en las curvas lentas, un piloto tentado por la presión intenta frenar más tarde o acelerar más pronto. En el Williams, esto se traduce en un bloqueo de neumáticos, destruyendo el stint, o en un sobrecalentamiento de las gomas, que luego conduce a la lentitud. El sobreesfuerzo no se traduce en velocidad, sino en degradación. El error más común al que se refiere Bowles es precisamente ese, exceder el punto de inflexión del coche.
La naturaleza técnica del Williams fue, irónicamente, el catalizador de la crisis de Colapinto. Si hubiera estado en un coche más tolerante con los errores, como el Verstappen de los primeros años, la presión se habría disimulado con el rendimiento superior del monoplaza. Pero el Williams, con su filosofía de diseño delicado, expuso sin piedad la lucha mental de Colapinto. El legado de Bowles con Colapinto es el de un ejemplo de gestión humana. Su declaración pública no solo fue una defensa del piloto, sino una crítica indirecta a la cultura de la inmediatez y el descarte de talentos. Bowles, al humanizar la presión, permitió que el debate se centrara en la preparación psicológica de los jóvenes, y no solo en su tiempo por vuelta. Este enfoque es vital para el futuro de la F1. El deporte se está volviendo demasiado dependiente de la máxima perfección desde el día 1. La falta de paciencia y el exceso de expectativa están sofocando a la próxima generación. La historia de Colapinto se convierte en un manifiesto sobre la necesidad de dar espacio para el error y para el crecimiento mental en la élite. ¿Cuántos talentos se han perdido porque ningún jefe de equipo se atrevió a decir: él sufrió la presión? La relevancia histórica de esta situación nos lleva a la rivalidad Senna-Prost. No por el nivel de talento, sino por la gestión de la presión. Prost, el profesor, era un maestro en la gestión mental y la conservación del esfuerzo. Senna, el mágico, vivía al límite de la sobreexigencia, buscando la vuelta perfecta en cada momento. La tensión entre ellos se debía, en parte, a estas filosofías opuestas de gestión de la presión. Colapinto, en su etapa de sobreexigencia, se acercó peligrosamente a la filosofía de Senna llevada al extremo, la búsqueda incesante de la máxima perfección que a veces conduce al error. Su reinversión con Alpine es el retorno al equilibrio, a la mezcla entre la velocidad pura de Senna y la inteligencia de gestión de Prost. Esta madurez mental es la verdadera moneda de cambio en la F1 del futuro. La carrera de Colapinto en la F1 está apenas comenzando, pero ya ha superado una prueba de carácter que ha hundido a muchos veteranos. El espejismo de Red Bull se esfumó, pero dejó una lección invaluable: el talento puro no es suficiente. Se necesita temple de acero y una capacidad de adaptación que vaya más allá del pilotaje. Su movimiento a Alpine y la confianza de Briatore son la validación de su resiliencia. El argentino ha demostrado que puede reinvertirse, que puede aprender de la presión y que puede volver a ser rápido sin el yugo de la desesperación. Ahora, con el horizonte de 2026 y el cambio reglamentario en la mira, Colapinto tiene la oportunidad de oro de ser el líder de la nueva era de Alpine. Los rumores de fichaje seguirán, pero ahora el piloto sabe que el verdadero control está en su propia cabeza, no en los titulares de prensa. Su capacidad para gestionar la presión será el arma secreta que lo distinga de la multitud. La historia de Franco Colapinto no es solo la de un piloto rápido, es la de un piloto que aprendió a ser fuerte. El gran desafío que queda para Colapinto y Alpine es el desarrollo del coche. Los nuevos reglamentos de motor y aerodinámica del 2026 igualarán la parrilla y darán una ventaja a los equipos que inviertan en talento joven y con visión a largo plazo. Colapinto es la pieza central de esta estrategia. Su capacidad para dar feedback y su velocidad en el simulador serán más valiosos que su actuación en Monza o Bakú. El piloto más rápido no es el que hace la vuelta más espectacular, sino el que minimiza el error y maximiza el potencial a largo plazo. El fracaso temporal bajo la presión de Red Bull fue, paradójicamente, el aprendizaje que necesitaba para triunfar con Alpine. La Fórmula 1 es un deporte que te desnuda emocionalmente. La declaración de Bowles sobre la presión de tener que ser rápido es una verdad incómoda para la FIA y los equipos. ¿Están haciendo lo suficiente para proteger la salud mental de los talentos que nutren el show? La historia de Colapinto es una advertencia, y a la vez, una inspiración. Es la prueba de que, incluso en el ambiente más tóxico y competitivo, el talento y la resiliencia pueden prevalecer. Comenta si crees que la FIA debería regular el ruido de los rumores y suscríbete para más análisis sobre la psicología del piloto de F1. El futuro de Colapinto se ve brillante, pero la pregunta final es inevitable. ¿Hasta dónde lo llevará su capacidad para reinventarse?